En primer lugar, tenemos que partir diciendo que hay ciertos conceptos que tenemos que empezar a definir, porque vamos a hablar mucho de estas palabras, como por ejemplo la palabra escatología. ¿Usted sabe lo que es escatología? La palabra escatología es el estudio de las profecías que se refieren exclusivamente para el fin de los tiempos, ¿ya? Son todos esos acontecimientos que van a experimentar el ser humano y todo el universo en los postreros días, ¿ya? La escatología tiene diferentes ramas, diferentes formas de interpretar el final de los tiempos. También otro concepto que debemos manejar y entender y comprender en detalle es el concepto del arrebatamiento. Y este concepto es bíblico. La Biblia habla del arrebatamiento en 1 Corintios capítulo 15. Y en otros pasajes, de manera deductiva, podemos entender lo que es el arrebatamiento. Gracias. El arrebatamiento tiene también diferentes posturas con respecto al punto de vista de la escatología, que hace referencia, y todos están de acuerdo en esto, de la ascensión de los creyentes por medio de Cristo, ¿ya? También hay otro concepto que también tenemos que conocer y que lo ven como sinónimos, una línea evangélica que serían los pretribulacionistas, que vamos a explicar a continuación, que es el rapto. El rapto es un evento que ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. El rapto, que viene del latín rapturu, que significa tomar a alguien por la fuerza, ¿ya? Y el cristianismo pretribulacionista lo ve como sinónimo a lo que es el arrebatamiento. Ahora, el concepto milenio. El milenio es como tal un periodo de 1000 años, ¿ya? Pero este milenio se interpreta de diferentes formas. Está el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo. El premilenialismo es que Jesús reinará físicamente desde el trono de David en Jerusalén por 1000 años. Ven el milenio como un evento literal sobre la tierra. El postmilenialismo es la postura que tienen ciertas denominaciones del cristianismo que creen que el milenio va a ser en los cielos, siendo que Cristo reinará desde los cielos. ¿Ok? Y está el amilenialismo. El amilenialismo ve el milenio como no un periodo específico de 1000 años en la tierra, sino un tiempo indefinido y simbólico. ¿Ok? Esas son las tres posturas con respecto al milenio que se encuentran en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21. Es una interpretación. Usted tiene que entender que esto es algo de interpretación. ¿Ok? Ahora, el Apocalipsis o el estudio del final de los tiempos en particular, que es la escatología. Apocalipsis no significa final de los tiempos, Apocalipsis significa revelación, simplemente. Hay tres enfoques principales. Está el preterismo, el idealismo y el futurismo. Estas son las tres escuelas principales de cómo se puede interpretar el libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones de Jesucristo. El preterismo es la postura que sostiene que el Apocalipsis y las profecías de los últimos tiempos ya se cumplieron en los primeros siglos de la iglesia. Por ejemplo, con la destrucción del templo en el año 70, muchos postulan que ahí se cumplió la semana 70 de Daniel capítulo 9. Eso es preterismo puro. El idealismo ve el libro Apocalipsis como un libro únicamente simbólico, figurativo y metafórico, y solamente es a través de figuras retóricas espirituales y es muy difícil de interpretar. Entonces, todos los textos de Apocalipsis son ambiguos, genera una textura abierta y cualquiera puede interpretarlo de diferentes maneras. ¿Ok? Por ejemplo, los 144.000 que se encuentran en el capítulo 7 de Apocalipsis no sería un número literal, sino un número que hace referencia a la iglesia, por ejemplo. Esa es una interpretación idealista. Y finalmente hay una postura futurista. La postura futurista en general ve los pasajes del Apocalipsis como eventos literales, ¿cierto? Como el capítulo 7 ve los 144.000 como un número literal y no simbólico. La particularidad de este enfoque del futurismo es de una interpretación del capítulo 9 de Daniel,
en el cual hay una semana que no se cumple, que se cumplieron solamente 69 semanas del libro de Daniel, y hay una semana reservada para el final de los tiempos. Entonces, el futurismo se subdivide en tres posturas más, que las vamos a estudiar a continuación. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo lo que estoy hablando? ¿Nos están perdiendo? ¿Voy bien? ¿Se escucha bien? Por favor, escríbame en el chat o John, me puedes decir si algo no estoy explicando bien. Está clarito, adelante, está clarito. Exacto. No es debate, amigo. Bueno, hay diferentes posturas escatológicas. Como acabo de mencionar, está el premilenialismo con respecto al milenio, está el postmilenialismo y el amilenialismo. Como acabo de decir, los postmilenialistas creen que el Mesías volverá y va a instaurar su milenio desde los cielos. Los amilenialistas creen que el milenio es figurativo y no es literal. Y el premilenialismo establece que el Mesías regresará en Jerusalén y reinará 1000 años en la tierra. En el marco del pensamiento premilenialista hay tres posturas en relación a la tribulación en el enfoque futurista, los cuales son pretribulación, midtribulación y posttribulación. La pretribulación es la postura que sostiene que, en términos generales, esta postura cree que los santos serán raptados secretamente, acuérdense de esa palabra, antes de la gran tribulación y antes de la manifestación del hijo de perdición, el hijo de iniquidad, el Apolión, el Abadón, que habla Apocalipsis capítulo 9, en la quinta trompeta, que estamos hablando del anticristo, antimashiach. Cuando aparezca el hijo de perdición, ¿ya? La iglesia será raptada secretamente. Y esto es una interpretación de la semana inconclusa de Daniel capítulo 9, versos 20 al 27. ¿Ok? Está la mediana tribulación, que es la postura que sostiene que, acuérdense que hay una semana que no se cumple, ¿ok? Esos 7 años, a la mitad de esos 7 años, ¿ok? A los 3,5 años, la iglesia será raptada. Porque habrá 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, antes de que el anticristo rompa el pacto con Israel, la iglesia será arrebatada. Esa es la mediana tribulación. Conoce el anticristo, pero solamente ve esa parte pacífica del contrato que el anticristo hace con Israel. Y está finalmente la postura postribulatoria. La postura postribulatoria es la que establece que los santos serán arrebatados al final de la gran tribulación, al final de la semana 70, al final de esa última semana de 7 años. Y que después de esto, el Señor instaurará su reino milenial aquí en la tierra, descritos en Apocalipsis 20 y 21. El posttribulacionista en general es premilenialista, cree en un milenio literal en la tierra. ¿Ok? Aunque hay posttribulacionistas que son postmilenialistas. Eso es importante también decir. Entonces, amilenialismo, vamos haciendo resumen. El milenio es un evento simbólico que abarca todo el periodo de la gracia, es decir, desde que el Mesías asciende al cielo hasta su segunda venida. Ese es el amilenialismo. El postmilenialismo, el Mesías no reinará físicamente en la tierra, sino en el reino de los cielos. Y el premilenialismo se clasifica en 3 posturas en general: la pretribulación, la midtribulación y la posttribulación. ¿Ok? Esto quiero dejarlo bien claro, amados hermanos. ¿Por qué partí con esta introducción? Porque yo, Bastián, soy de un enfoque futurista, posttribulacionista y premilenialista. En otras palabras, yo creo esa interpretación que en el libro de Daniel hay una semana que no se cumple. Estoy hablando de la semana 70. Esos 7 años no se cumplieron y lo voy a explicar más adelante por qué. Esos 7 años, eso ya es postura futurista. Entonces, también soy posttribulatorio porque creo que la iglesia sí vivirá la gran tribulación, y soy premilenialista porque creo que Jesús va a reinar en la tierra 1000 años en la tierra, literalmente. Entonces, John me dio la oportunidad a mí dar y enseñar y explicar por qué Bastián cree que nosotros vamos a vivir la gran tribulación, si todos aquí están convencidos, la mayoría, que vamos a ser raptados antes que el anticristo aparezca.
Futurama entonces, dice aquí Roman Ríos. Ok, entonces estamos todos claros con la introducción. Ahora, ¿por qué yo no creo en la pretribulación? Pero antes de explicar por qué yo no creo en la pretribulación, quiero decir que esta doctrina no es fundamental, no es salvífica. El hermano John puede ser pretribulacionista y Bastián posttribulacionista, y por ejemplo Apolo puede ser mistribulatorio, aunque él ya declaró que él es posttribulacionista. Pero aquí no, gracias John, gracias. Esta doctrina no es fundamental, no es salvífica. ¿Por qué? Porque Apolo, junto con John y junto con Bastián, ninguno niega la parusia, ninguno niega la venida de Cristo. Si alguien de aquí que está escuchando cree que Cristo ya vino por segunda vez, que Cristo que no debe retornar, porque nosotros somos el Cristo, como esa doctrina gnóstica que anda aquí en los lives, obviamente esa es una herejía. Y ese es un hijo del diablo y un anatema, enseñando un evangelio diferente. Pero nosotros creemos que Cristo va a retornar. Solamente que interpretamos de manera distinta su regreso. Entonces, por esa razón nosotros no somos enemigos, porque creemos lo mismo en el sentido de Cristo retorna, Maranata, Cristo viene y pronto. Así que eso lo quiero dejar bien claro. Puede ser que el hermano John pueda tener la razón, que la postura de John sea correcta y la pretribulación sea correcta. Pero si John está viviendo en pecado, ¿usted cree que va a ser arrebatado? No. A no ser que sea un vil calvinista usted y crea que la salvación siempre es salvación. Bueno, espero que puedan entender lo que trato de decir. Aquí no se trata de demostrar que yo tengo la verdad absoluta en este tema. No, aquí la verdad absoluta está en la Escritura y en el Espíritu Santo. Y Jesús es la verdad. Pero dejando claro eso, voy a explicar por qué, según la razón, por qué no creo en la pretribulación. Para comprender, primero tenemos que estudiar los orígenes de dónde nace esta teoría, porque son teorías al final. Son teorías. La postura posttribulacionista es una teoría, al igual que la pretribulación y la mistribulación. Son teorías. Es esencial que nosotros nos preguntemos cuándo y por qué y en qué contexto surgió la teología pretribulacionista. ¿Quiénes fueron los que lo promovieron? ¿De dónde viene esa terminología rapto secreto o arrebatamiento pretribulatorio? ¿Dónde nace? Oye, Apolo, te están dando muchos regalos. Porque si yo busco en la Biblia no, en ningún momento habla de rapto. La Biblia solamente habla de arrebatamiento. Y si tú haces un estudio, no hay ningún manuscrito antiguo sobre la pretribulación, sino hasta 1830. En 1830 empezamos a conocer esta teología nueva de pretribulación. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento solo hablan de dos venidas. La primera venida que venía como Jesús como siervo sufriente y después como rey conquistador. Esa segunda venida todavía no ocurre, pero va a ocurrir. Entonces, ¿quiénes son los padres que crean esta teología pretribulatoria? Nosotros creemos que fue Manuel Díaz Lacunza. Manuel Díaz Lacunza fue un sacerdote jesuita chileno, como yo. Era chileno, era un católico, y él creó un libro llamado La venida gloriosa del Mesías. Y eso es patrimonio histórico en Chile. Usted lo puede buscar en la Biblioteca de Chile online y lo puede descargar y usted lo puede leer. Ahí está escrito la venida gloriosa del Mesías. Y él es el primero que propone la idea de que Cristo vendrá de manera secreta. Él habla de ese rapto secreto por primera vez siendo un católico chileno. Él nació en 1731 y en 1801 muere. Luego, Edward Irving, un clérigo estadounidense,
tradujo la obra del español antiguo, el español antiguo de Chile, el castellano antiguo de Chile, y lo tradujo al inglés, que se llama The Coming Mesías. Tradujo eso para el inglés, para que lo pudiesen leer los gringos, los estadounidenses. Luego, Margaret MacDonald, posteriormente, ella habla de una dudosa profecía que Cristo retornaría antes de la gran tribulación. Finalmente, llegamos a John Nelson Darby, un hombre que nació en el siglo XIX, en 1800, nació justo ahí, y en 1882 muere. Fue un profesor, un teólogo y predicador, y él fue el que instituye de manera formal la teología de Manuel Díaz Lacunza que se venía formando. Él habla del rapto secreto como tal y él crea la teología del dispensacionalismo. ¿Cuál es el dispensacionalismo? Es la teología que propone que Dios actúa en periodos, como el primer periodo, la inocencia, después el pecado, no me acuerdo cómo es, pero son 7 periodos, ahora estamos en el periodo de la gracia. Terminando el periodo de la gracia, vamos a entrar al periodo del milenio. ¿Ok? Pareciese bíblico, pero a mi opinión no le encuentro sustancia en la palabra del Señor, porque muestra un Dios bipolar con diferentes personalidades, un Dios cambiante, siendo que la Escritura dice en Malaquías, capítulo 3, verso 6, que el Señor no cambia. Él no es como los hombres, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta y hijo de hombre para que mienta, lo dice en Números 23. Dice también en Santiago que en Él no hay sombra de variación. Él si dice una cosa, Él no lo va a cambiar jamás, ¿ok? Que les quede claro. Entonces John Nelson Darby crea esta teología dispensacionalista y crea este pensamiento de manera dura y formal del rapto secreto. Luego Ciro Scofield Ingerson, un ministro religioso importante estadounidense, le gustó este tratado formal que hizo John Nelson Darby e hizo publicidad de esta enseñanza al mundo, a Estados Unidos y al mundo. Y ahí conocemos las Biblias del Nelson y la Biblia Scofield. No sé si la han escuchado alguna vez. Ellos fueron los padres que crearon esta teoría, esta teología con respecto a la escatología pretribulatoria. Si usted analiza, no tiene más de 200 años. Y anteriormente a eso, los reformadores o la patrística no creían esto. Aunque yo no estoy de acuerdo con la patrística ni los reformadores, pero como un dato curioso. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado con estos personajes, porque estos personajes se amarraron de esta enseñanza y empezaron a profetizar de que Cristo iba a retornar. William Miller, a ver, ¿alguien sabe quién fue William Miller? William Miller en 1844, él dice que Jesucristo regresaría el 21 de marzo de 1843 y después cambió la fecha que en 1844 iba a volver Cristo. Después volvió a modificar y al final quedó como falso profeta, porque si un profeta dice una profecía y esa profecía no se cumple, falso profeta es. ¿No lo dice Deuteronomio? Claramente. William M. Branham en 1977 dijo que iba a restaurarse el reino y iba a comenzar el milenio y la venida de Cristo. Tampoco sucedió. Chuck Smith, un predicador evangélico pretribulacionista, predijo 3 veces en 1981, 1988 y 1989 que Cristo regresaría. Nunca regresó. Edgar Whitman dijo en 4 oportunidades que Cristo iba a regresar. Tampoco regresó. El pastor John Heinkel en 1994 dijo que Cristo también iba a regresar. Harold Camping en el 94 y en el 2011
dijo que Cristo iba a regresar y no regresó. Yo no veo a Cristo reinando en Jerusalén o estar reinando en Perú, de esa secta israelita que hay allá. Oye, qué terrible, hermano. Cuánta mentira, cuánta distorsión de la escritura hay el día de hoy. Usted tiene que estar bien alerta. Jesús lo dijo en Mateo 24, que vendrían muchos falsos profetas diciendo que ellos serían el Cristo, y otros sinvergüenzas dirían la fecha y la hora cuando Cristo iba a volver. Pero Jesús, ¿qué dijo? No le creáis. Dice 3 veces en Mateo 24, no le creáis a esos sinvergüenzas mentirosos que solamente quieren engañarte, quieren actuar en tus sentimientos y emociones para sacarte eso, lo que tú conoces como diezmo, ofrenda. La tribulación, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora, la tribulación siempre ha existido, siempre, en todas las épocas. Esta teología, este pensamiento, dice que la iglesia no vivirá tribulación. Pero Jesús me dice lo contrario al comienzo del Sermón del Monte, en las bienaventuranzas. En el capítulo 5, versos 10 y 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia? Yo te hago esa pregunta. Bíblicamente, ¿qué es la justicia? ¿Lo que yo pienso que es correcto? No. Dice la Escritura en el Salmo 119, verso 172. Dice, tus mandamientos son justicia. En Deuteronomio capítulo 6, verso 25, el que guarde sus mandamientos alcanzará justicia. En Romanos capítulo 7, verso 12, dice el apóstol Pablo, el mandamiento es santo, justo, es justicia. En Primera de Juan capítulo 4, verso 7, si no me equivoco, dice, que nadie os engañe, hijitos míos. El que practica justicia es justo, como Él es justo. Entonces, la palabra de Dios es justicia. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, se está refiriendo a la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, Jesús está diciendo que hay bienaventuranza cuando haya persecución por causa de la verdad, que ya sabemos que es la palabra, y por causa de la justicia, que es la palabra. Entonces, amados hermanos, Jesús tendría que haber dicho otra cosa. Pero no, Él dice, hay bienaventuranza cuando haya persecución, tribulación. Analicemos, por ejemplo, la persecución de los primeros creyentes en el primer siglo. La palabra mártir proviene del griego martur, que significa ser testigo, que se utiliza en las iglesias cristianas para describir a aquellos creyentes que proclaman su fe en Dios y corren el riesgo de ser torturados y asesinados por causa de la palabra. Ese es un mártir. Y eso hubo lleno en el primer siglo. Muchos. Analicemos el primer mártir registrado en la historia cristiana, que fue Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? En Hechos capítulo 6, si no me equivoco, es 6, si no me equivoco, que fue lapidado en Jerusalén en el año 47 después de Cristo. Poco después de la crucifixión de Jesús, Esteban fue lapidado de manera injusta. Entonces, también analicemos las persecuciones masivas que comenzaron en el año 64 después de Cristo, en el primer siglo, en Roma bajo el reinado del emperador Nerón. Nerón les echó la culpa a los cristianos que fueron falsamente acusados de incendiar la ciudad. Y eran perseguidos, torturados, asesinados. Después, más adelante, vemos historia cristiana del primer siglo, cómo los cristianos entraban a los circos romanos y eran echados las fieras, los leones, y se los comían vivos los cristianos. No me vas a decir que eso no es tribulación. No, es que nosotros no podemos vivir eso. Eso es para los impíos. Eso es para los malvados. La iglesia no puede sufrir.
Eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira. La evidencia demuestra lo contrario. Analicemos la vida de los apóstoles. Cómo cada uno de ellos murió de la manera más vil posible. Pablo, decapitado. El que escribió el Evangelio del Apocalipsis, Juan, fue metido en aceite hirviendo. Desterrado en la isla de Patmos. Y ahí Yeshua, Jesús, se le aparece y le da la revelación del Apocalipsis, pero no para el tiempo de él, sino para el futuro. Otras persecuciones notables ocurrieron durante el reinado de Decio en el año 250. Estamos hablando de los emperadores romanos, Valeriano en el 257, pero la gran persecución tuvo lugar bajo el reinado de Diocleciano en el año 299 al 305. Este hijo del diablo, este antisemita, anticristo en persona, cometió cosas terribles, hermano. Luego, en el año 303 y febrero del 304, 4 edictos imperiales inspiraron a Diocleciano a quemar los libros sagrados y destruir las iglesias en todo el imperio. Al igual que lo hizo Antíoco Epífanes en el año 167 a.C., el emperador griego de la línea seleucida. Tal cual, porque no hay nada nuevo bajo del sol. ¿Usted quiere conocer el futuro? Lea la Escritura. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás siempre hace la misma estrategia. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que él no gane ventaja de nosotros. Muy bien. Si eso no te deja convencido la historia, sigamos analizando. La tribulación siempre ha existido. Veamos la persecución en el siglo XX, siglo pasado nomás. En el siglo XX se produjeron tragedias significativas a los cristianos que enfrentaron persecución, martirio por no renunciar a su fe. En la Unión Soviética, los rusos a través del comunismo. En el régimen nazi, en Alemania. Tú no me vas a decir que eso no fue tribulación para ellos. Seríamos unos verdaderos mentirosos de parte de nosotros y engañarnos a nosotros mismos que eso no fue una tribulación para ellos. Que lo fue claramente. Ahí se llevaron a cabo persecuciones sistemáticas que resultaron en la muerte de cientos de miles de cristianos debido a su negativa a renunciar a su fe y conciencia. Muchos cristianos tenían que ser enterrados vivos. Ellos mismos tenían que cavar sus tumbas y después eran echados ahí y los enterraban vivos. Niños, familias completas. Y me vas a decir que eso no fue tribulación. La persecución en la actualidad, aunque usted no lo crea, de los 10 países donde los cristianos son más perseguidos, 9 tienen una población predominante musulmana. Cuando hablo de este tema me bajan los likes, por si acaso, cuando hablo de los árabes. Por algo será. El país que encabeza la lista de persecución contra los cristianos son Corea del Norte, un país comunista. Por eso un cristiano no puede ser comunista. Si un cristiano es comunista, es un hijo del diablo. No tiene el Espíritu Santo. Así de simple. Porque no está el Espíritu de verdad que lo guía a toda verdad. El Espíritu Santo lo va a incomodar a ese cristiano. Estás tomando una mala decisión. Los 9 países que le siguen en el orden de peligro para los cristianos son Somalia, Libia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, y Pakistán y Nigeria. Y de los 50 países en la lista, 40 tienen una población mayoritaria musulmana. En el Medio Oriente continúa siendo la religión más peligrosa del mundo para los cristianos, especialmente de las áreas controladas por el Estado Islámico. ¿Ustedes saben cómo mueren los cristianos allá o no? ¿Saben o no? Le dicen, Alú Akbar, Alá es el Dios más grande, que el Señor reprenda al diablo. Pero eso significa. Y si el cristiano dice, no, Cristo es el Señor, son decapitados. Así es. Ahí sí se ven los verdaderos cristianos. Allá sí son probados.
Así que, amados hermanos, yo encuentro un total error sostener la idea de que la iglesia no vivirá persecución, siendo que hasta el día de hoy la iglesia sigue siendo perseguida, torturada, eliminada, y Dios lo permite. Así es, Dios lo permite. ¿Eso lo hace injusto a Dios? No, porque sabemos que la muerte para nosotros es ganancia. Vivir para Cristo. El pretribulacionismo está en crisis. ¿Por qué? Porque la primera falacia que ellos sostienen es que los juicios de los sellos, que habla el capítulo 6 de Apocalipsis, se inician con la gran tribulación y son consistentes con la ira divina. Usted debe entender, amados hermanos, amado hermano, hermana que me escucha en esta hora, que la ira de Dios es una cosa, pero la ira de Satanás es otra. Y ese es el problema del cristiano, que no ahonda y no sabe diferenciar entre la ira de Satanás y la ira de Dios. En Apocalipsis 12 habla que Satanás es despojado de su autoridad legal de los cielos, echado por el arcángel Miguel, y viene a la tierra, y hay un ay para la tierra, y hay bendición para el cielo. Gracias, Alex, y gracias a todos los hermanos que están bendiciendo. Y dice que Satanás viene con gran ira sobre la tierra contra los moradores de esta tierra. ¿Eso es ira de Dios? No, eso es la ira de Satanás. Porque le queda poco tiempo. ¿Cuál es ese poco tiempo? La gran tribulación. Segunda falacia que ellos sostienen, que Dios ha prometido la liberación de la iglesia de la ira divina, de la ira venidera. En 1 de Tesalonicenses, basándose en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, 5, 9, por ejemplo, que Dios nos va a libertar de esta ira, pero de su ira, de la ira de Dios. Eso la iglesia no vivirá. La ira de Dios no la viviremos nosotros. Por eso usted tiene que diferenciar entre la ira de Satanás y la ira de Dios. La ira de Satanás es la gran tribulación. La ira de Dios es el juicio de Dios hacia las naciones. Y ese es el gran problema del entendimiento del cristiano pretribulatorio. ¿Cuándo ocurre la ira de Dios? Después del arrebatamiento. Cuando comienzan los juicios de Dios a través de las copas de la ira de los ángeles sobre la tierra, que son 7. Esas 7 copas de la ira de Dios son la ira de Dios. Pero eso no es sinónimo de la ira de Satanás y la gran tribulación. Usted debe entender que el libro Apocalipsis está ordenado de manera secuencial, cronológica, que obedece una línea causal de causa y efecto. Primero son los sellos, luego son las trompetas y finalmente las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Nosotros vamos a ser arrebatados a la final trompeta. Por lo tanto, nosotros no viviremos la ira de Dios. ¿Pero la ira de Satanás? Por supuesto que sí. Ahora, muchos cristianos ocupan Apocalipsis capítulo 3, verso 10 para decir que la iglesia no vivirá la gran tribulación. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3. Verso 10. A la iglesia de... si no me equivoco, es a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora la pregunta es, amado hermano, ¿dónde dice ahí en griego harpazo? Guardar no es sinónimo de arrebatar. Guardar significa proteger, como Dios lo hizo con Israel. Cuando Faraón quería atrapar al pueblo de Israel, pero Dios puso ahí una muralla de protección. El Señor abrió el mar rojo e Israel cruzó, pero cuando Faraón entró, fue cerrado el mar rojo. Guardado, protegido. Y sí, habrá un remanente que será guardado en la gran tribulación, pero estará en la tierra. Y serán esos vivos que recibirán a Cristo en vida. Por eso el apóstol Pablo dice,
los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué tremendo, qué maravilloso evento milagroso, y cuánto de nosotros tenemos que estar anhelando eso, porque estemos muertos o estemos vivos. Si somos de Cristo, vamos a ser arrebatados, hermano. Y aunque no le guste al hermano John, vamos a ir a esa nueva Jerusalén, donde están las 12 puertas de las 12 tribus de Israel. Ahí habitará el Israel de Dios. Muy bien. El problema de citar Apocalipsis capítulo 3, verso 10, es que esto tiene un contexto que comienza del capítulo 2 y habla de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Por qué yo tomo de manera aislada el capítulo 3, verso 10 y no puedo tomar el mensaje, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna? ¿Por qué tomo el mensaje de Filadelfia y no puedo tomar el mensaje de Esmirna, por ejemplo? Lamentablemente, esto no lo pueden responder los teólogos porque ellos quieren tomar lo que les conviene para sostener su idea, que ya hemos descubierto que hasta el momento no tiene asidero duro en la Escritura. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna era igual de perfecta que la iglesia de Filadelfia, pero todos ellos morían y pasaban persecución. Pero era igual de perfecta que Filadelfia. Fueron las 2 iglesias perfectas de las 7 iglesias de Asia Menor, comparado con la Odisea, comparado con la iglesia de Éfeso, de Tiatira o de Pérgamo. La iglesia de Filadelfia y Esmirna eran iglesias loables, ser imitadas. No tenían defecto. Cristo estaba contento con esta iglesia. Pero ¿por qué no tiene la misma suerte la iglesia de Esmirna? ¿Por qué no puedo tomarme ese mensaje de la iglesia de Esmirna? Esmirna significa mirra, que significa dolor, muerte. ¿Por qué no puedo tomar ese mensaje? Ahí nos damos cuenta que ahí hay una idea equivocada de que Apocalipsis 3, verso 10 no respalda la idea de un rapto secreto antes de la gran tribulación. La tercera falacia es hacer, y aquí puede estar en desacuerdo John y todos los hermanos, la tercera falacia, que yo encuentro que es una de las más graves, hacer una distinción entre Israel y la iglesia. Hacer esta distinción, siendo que Dios tiene un solo pueblo. Obviamente gentiles en cuanto a la carne, sabemos bien, pero cuando llegan a Cristo pasan a ser parte del olivo y, como dice Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, pasamos a ser conciudadanos. Por lo tanto, inherentemente tomamos también esa nacionalidad. Entonces, esta teología es una teología de reemplazo, que nosotros los gentiles reemplazamos a Israel, como lo sostienen los reformadores, como lo sostienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová piensan eso, que ellos son el pueblo escogido y que reemplazó a Israel de Dios. Ellos son el pueblo, por eso se les llama los testigos de Jehová. Anatemas. Cuarta falacia, que ninguna mención de la iglesia se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 18, en el libro de Apocalipsis. Que no se habla más de la iglesia. Entonces la iglesia fue arrebatada antes del capítulo 3. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos a la iglesia. En el capítulo 14, verso 12, vemos a la iglesia. En el capítulo 6, en el quinto sello, vemos a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 19, vemos a la iglesia. ¿Verdad? Ellos dicen que hasta el capítulo 18. Y otra falacia es decir que el rapto es presentado como una venida de bendición. Lamentablemente, el rapto es una terminología jurídica que significa el delito en el cual se sustrae o retiene una persona en contra de su voluntad por medio de la fuerza, intimidándole o haciendo un fraude con la intención de menoscabar su intimidad sexual. Eso es
jurídicamente hablando, en el Código Penal, ¿ya? Es un delito grave, gravísimo, de sustracción que se retira una persona en contra de su voluntad por medio de la fuerza, con el objetivo de menoscabar su intimidad e integridad sexual. O sea, una violación. ¿Ustedes creen que Cristo haría algo así? Por eso yo no ocupo esa terminología, porque la Biblia no la enseña. La Biblia habla de arrebatamiento, arrebato, jarpazo, pero no habla de tal terminología, aunque usted le quiera dar otro significado a la palabra, pero eso significa rapto. John, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta para yo seguir. Me gustaría que intervinieras, si quieres, obviamente. Sí. Te estoy escuchando, pero te estoy escuchando más que nada desde el punto de vista analítico, y que hay un razonamiento analítico de tu posición, por supuesto, lo tengo clarísimo, pero estoy esperando los textos bíblicos, pues, del secuencial. Un poco más claro, más que nada. Perfecto. Muy bien. Entonces sigo. Bueno, quiero volver a reiterar que este no es un tema salvífico. Por favor, no malinterpreten. Ya, entonces, entremos al tema de Daniel capítulo 9, verso 27. Ahí dice la escritura: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador, que es la abominación desoladora que Jesús habla en Mateo 24. Dice, hay eventos claves acá, ¿cierto? En primer lugar, que hay una confirmación de un pacto por una semana. Sabemos bien que esta semana no es literal, sino que un día equivale a un año. Por lo tanto, son 7 años, donde un líder, vemos aquí en el texto, confirmará un pacto con muchos por 7 años. Segundo, hay una cesación del sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Eso dice el texto. A los 3 años y medio, porque esa es la mitad de 7 años, ese líder hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo. Eso es lo que se ve a primera vista, ¿cierto? Entonces, dice que va a haber una abominación desoladora. Vendrá la abominación y vendrá el desolador. Si nosotros estudiamos la historia entre Malaquías y el libro de Mateo, que son los 400 años de silencio, que se le llama el periodo intertestamentario, ahí ocurren muchos eventos históricos que lamentablemente ahí los protestantes se equivocaron de sacar los libros deuterocanónicos, siendo que eso nos arroja mucha luz para entender la historia y poder entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la abominación desoladora. Hay un texto en el capítulo 1 de los Macabeos, primera de Macabeos, capítulo 1, verso 52, si no me equivoco. Ahí dice claramente que hubo un hombre llamado Antíoco Epífanes, un Seleucia, como le acabo yo de mencionar, este hijo del diablo, disculpen, no hijo del diablo, el diablo mismo encarnado, hizo una abominación desoladora en el templo. Lo dice textualmente, en el cual, ¿qué hizo? Puso el dios más importante de los griegos, el dios Zeus, y pidió pleitesía y adoración a ese dios, y además en el lugar santo hacía sacrificios de cerdos. Y eso es historia. Por eso se le llama el libro deuterocanónicos. No es un libro rechazado, sino es un libro aceptado históricamente. Entonces eso ocurrió en el templo. Y esa es la abominación desoladora. Por eso Jesús dice en Mateo 24, el que lea entienda con respecto a Daniel. Y vendrá el fin cuando ocurra la abominación desoladora. Ya había ocurrido antes. Jesús está diciendo que en un futuro lejano vendrá otra abominación desoladora. Y ese es el tema. La gente no estudia estas cosas, pero el día de hoy estamos aprendiendo. Entonces esa abominación desoladora, por lo que ocurrió históricamente, es un
una cuestión física que tiene que ver con adoración religiosa. Tiene que ver con algo que quiere destruir la fe, negar la fe directamente, que es la apostasía. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, yo creo que esa es la abominación desoladora en el futuro, en el cual el anticristo entrará en el lugar santo, se sentará en el lugar santo, que es el arca del pacto, y solicitará adoración, y que lo veneren, y que lo adoren como el único Dios verdadero. Y esa es la abominación desoladora que el apóstol Pablo explica a los de Tesalónica, y para nosotros el día de hoy. Eso tiene que volver a suceder. Bueno, hay otros que interpretan eso como con respecto al catolicismo y todo el tema, pero vuelvo y reitero, es un tema de interpretación. Ahora, ¿por qué yo digo que la semana 70 no se cumplió en el primer siglo? Porque no hubo una confirmación del pacto en el primer siglo. No existe, históricamente hablando. No hay ningún registro histórico de un líder específico que haya confirmado un pacto de 7 años con Israel en el primer siglo. No existe. Los pactos más relevantes, como los tratados romanos, no cumplen con la descripción específica y temporal que habla el libro de Daniel capítulo 9, verso 27. La cesación del sacrificio y la ofrenda, por ejemplo, obviamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo por los romanos bajo el mando de Tito. Sin embargo, esto no se ajusta exactamente con la profecía de Daniel, que menciona la cesación del sacrificio a la mitad de una semana de 7 años. No ocurre tampoco. Además, no hay evidencia de que esta cesación estuviera vinculada a un pacto específico confirmado por un líder por 7 años. Y ahí desmoronamos la teoría que dice, no, es que la semana 70 se cumplió en el primer siglo. Mentira del diablo, porque no ocurre esos eventos. Y la abominación desoladora, aunque algunos interpretan como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, como una forma de abominación desoladora, la colocación de una abominación específica, como un ídolo o una práctica sacrilégica en el templo, no está documentada en ese evento de manera clara. La profecía sugiere una serie de eventos específicos detallados que no se alinean perfectamente con la historia de la destrucción del templo en el primer siglo. Por lo tanto, la abominación desoladora no es sinónimo a destrucción del templo, sino a una cuestión de renunciar a la fe a través de un ídolo en el lugar santo, lo cual no ocurre. El pasaje de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27 es crucial para comprender el concepto del tiempo y propósito de la tribulación. En primer lugar, dice la escritura que Daniel estaba orando por su pueblo, tenía una pregunta, tenía un dolor en su corazón de cuándo Dios iba a restaurar a Israel. Y ahí es cuando viene el ángel y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Este pasaje se refiere a un periodo de tiempo profético destinado a Israel. Yo te hago la pregunta, ¿tú qué crees que en el primer siglo se cumplió? ¿En el primer siglo se restauró Israel? No se restauró. ¿Cuándo se restaura Israel? Con lo que dice en el capítulo 11 el apóstol Pablo, cuando entre la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Y cuándo ocurre eso? Al final de los tiempos, no antes. La semana aquí no se refiere a una semana de 7 días, sino un periodo de 7 años, cada una haciendo un total de 490 años. Ese es el total de las 70 semanas. Sin embargo, el día de hoy se han cumplido 483 años y ha habido una pausa parentética hasta que ocurra esa semana que tiene que cumplirse esos requisitos legales escriturales. Tiene que aparecer este líder, tiene que reconstruirse el templo, tiene que haber un pacto con el pueblo de Israel. Importante entender también que el cumplimiento de la profecía tiene ciertos propósitos. Dios establece este periodo para lograr varios objetivos. ¿Cuáles son? Poner fin al pecado. Yo te hago una pregunta. En el primer siglo, ¿terminó el pecado? ¿Se puso fin al pecado? ¿Cuándo se pone fin al pecado? A ver los estudiosos bíblicos. 1 Corintios 15, en el arrebatamiento. ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Ahí se pone fin al pecado.
porque los cuerpos corruptos, inmorales, mortales, animales, van a ser transformados por cuerpos inmortales, incorruptibles, cuerpos como el de Cristo de la gloria, cuerpos angelicales. Y el pecado ya no estará en nuestros cuerpos, porque la sangre ni la carne pueden heredar el reino de Dios. Entonces, el poner el fin al pecado no se cumplió. No se cumplió en el primer siglo. Expiar la iniquidad. Sí, entró en un proceso, estamos en un proceso de expiación de la iniquidad del pecado, cuando Cristo murió y resucitó entre los muertos, según la orden de Melquisedec en cuanto al sumo sacerdocio. Cristo cumple una vez y para siempre su sacrificio. Sí, hay una expiación del pecado. Todos aquellos que creen en Jesús lo declaran como su Señor y Salvador y que Dios lo levantó entre los muertos. ¿Aplica esa expiación en su vida? Sí, eso sí. Ahora, traer justicia eterna. A ver, los escatólogos. ¿Está la justicia eterna en la tierra en estos momentos? ¿O vamos de mal en peor? ¿Cómo están de corrompidos los tribunales de justicia, el poder judicial? El día de hoy no está la justicia eterna. La justicia eterna va a ocurrir cuando Cristo gobierne desde Sión, cuando Cristo ponga sus pies en los montes de los olivos y derrote al hijo de perdición, al anticristo y su ejército, y establezca su reino milenial. Ahí comenzará la justicia eterna. Por lo tanto, la semana 70 no se cumplió en el primer siglo. Dejen de creer en barbaridades por su orgullo. Esos son los propósitos del cumplimiento de la profecía. Lo dice en el capítulo 9. Otro propósito, cumplir las profecías. ¿Se han cumplido todas las profecías? No, en el primer siglo no se cumplieron todas las profecías. Jesús no ha retornado, no está gobernando. El que gobierna en esta hora en la tierra se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el Dios de este siglo, según 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que enceguece el entendimiento a los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y queda claro también cuando Satanás le ofrece todos los reinos a Jesús. ¿Por qué Jesús no le dijo, diablo, cochino y mentiroso? ¿Por qué no deja de mentir? Porque los reinos me pertenecen. ¿Por qué Jesús no le cuestionó la jurisdicción, su derecho real de dominio sobre los reinos? Porque efectivamente Él es el dueño de este mundo. Sin embargo, Cristo se lo va a quitar y se lo va a arrebatar, y por eso va a ser encarcelado por 1000 años. Esto es una lucha judicial, aunque usted no lo crea. Bueno, la cronología hasta la venida de Jesús. El pasaje señala que solamente 69 semanas se han cumplido. Desde el decreto de la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías. ¿Quién fue el que hizo ese decreto? Fue Ciro. Ciro hizo el decreto para que los judíos retornaran de Babilonia a Jerusalén a través de Zorobabel, levanten Jerusalén, todo el templo, y después con Nehemías con las murallas reconstruidas. Después de los 483 años queda un periodo de 7 años por cumplir completamente la profecía, y este periodo es conocido como la tribulación, un tiempo de juicio divino sobre Israel por su pecado. Entonces, durante la tribulación se menciona que un líder mundial, y esta es la interpretación que nosotros tomamos, que es la bestia, hará un pacto de 7 años, pero a la mitad de este periodo romperá el pacto y cometerá una abominación desoladora al colocar una imagen de sí mismo en el templo y exigir adoración. Esto coincide con el relato de Apocalipsis 13 sobre la bestia, aunque también en Apocalipsis 13 habla de 2 bestias. Esas 2 bestias obviamente son sistemas, son imperios, son sistemas. Sin embargo, todo sistema tiene un líder. Entonces, la segunda mitad de los 7 años, que son los 3 años y medio, se conoce como gran tribulación, un tiempo de gran sufrimiento y persecución, y este periodo se menciona en Daniel capítulo 7, verso 25, y está relacionado con la dominación de la bestia.
Con respecto a las referencias temporales de los 7 años, podemos ver Apocalipsis 11, versos 2 al 3, Daniel capítulo 12, versos 11 al 12, que proporcionan más detalles sobre la duración y los eventos de la tribulación, incluyendo los juicios finales y el establecimiento del reino milenial. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, como modo de conclusión, yo quiero estar terminando, pero creo que ya han entendido mi postura post-tribulatoria. El evento catastrófico en el futuro que durará 7 años es aquí cuando Satanás desatará su ira contra el mundo y principalmente contra Israel. Apocalipsis 12. Muchos creen que la iglesia no vivirá este periodo, pero nosotros creemos por la escritura que sí lo presenciaremos, como lo dice Mateo 24, verso 29 al 31. Y no debemos confundir la ira de Dios con la gran tribulación, porque la ira de Dios vendrá inmediatamente después, cuando la iglesia, el Israel, sea arrebatado al final de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Muy bien, hasta aquí yo quiero llegar, hermano John. No sé si quedaste claro en algunos puntos, dejé algunos vacíos. Aprovecha de preguntarme, o si quieres subir a alguien a preguntar, no hay ningún problema. Gracias, Alex. Ok, gracias. ¿Cómo se llama? Gracias, Bastián. Te he puesto atención lo que tú has dicho con respecto, has razonado prácticamente al comienzo de que no es extraño que la iglesia pueda pasar por la gran tribulación, has dado una explicación histórica, correcto, y has dado una explicación también bíblica, avalo 100% como probabilidad. Pero mi pregunta, ¿sabes por qué yo estoy inclinado, quiero decirte, frente a todavía la otra postura? ¿Por qué? Porque la pregunta sería, tú has dicho, a ver, ¿la iglesia siempre ha sufrido tribulación? Por supuesto que sí, ya has dado tú la explicación. La pregunta sería, ¿los creyentes en la historia también han sido librados de la tribulación? O a lo mejor tú la has dividido entre la ira de Dios y la ira de Satanás. Ok, enfoquémonos entre la ira de Satanás. Ok, cuando hubo persecución, muchos murieron comidos por leones, ya todos sabemos eso. Ok, esas personas literalmente no fueron librados hablando humanamente. Ok. Pero tú sabes muy bien que hay también hermanos que fueron librados, o sea, explícitamente. Un ejemplo, tú mismo lo has dicho, el apóstol Juan, fue quemado, pero no se quemó. Ojo, no se quemó. Entonces es una señal para mí de que hay los dos casos. O sea, hay casos en que la ira de Satanás muchas veces cae sobre los creyentes como los leones, así, y los mata, y hay otro caso en que Dios los protege. Ahora vayamos a la ira de Dios. Tú dices, bueno, la ira de Dios... lo bueno que tú tienes la posición, no te capté mal, de que la ira de Dios sí los va a librar, ok, pero el diablo, enfoquémonos en la ira de Satanás. O sea, cuando viene la ira de Satanás, siempre ha arrasado a los creyentes, o hay veces en que han sido librados de la ira de Satanás. Mi conclusión, así como te has hecho tu análisis, hay de los dos casos. Hay casos en que han muerto así por la ira de Satanás que Dios ha permitido, y hay casos en que Dios la ha librado. Entonces, ahí está mi balance, ¿no? Mi balance de, ¿cómo se llama? De que las dos posturas tienen su explicación sensata, coherente, las dos posturas, no veo objeción, pero ahora, antes de pasar con Apolo, te quiero dar mi primera objeción fuerte que yo tengo, ¿por qué no acepto tu postura? ¿No? Está en Apocalipsis capítulo 21. Tú, si mal no me equivoco, estás diciendo que entonces va a pasar por 3 años y medio la iglesia, de ahí va a ser arrebatada, ¿no? ¿O te capté mal? No, yo pienso que la iglesia vivirá los 7 años de gran tribulación. O sea, tú La tribulación... ¿Esas copas en qué? ¿En un mes va a pasar? Esas 7 copas, ¿en qué momento va a pasar? Las 7 copas de la ira de Dios son después de la séptima trompeta. Yo creo en un orden cronológico secuencial, como una orden de dominó. Primero son los sellos, luego las trompetas y luego las copas de la ira de Dios. Ya, pero ¿qué tiempo más o menos crees tú eso pasará, esa ira de Dios? Estamos hablando un promedio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se puede? Yo relaciono los tiempos con las fiestas del Señor. Jesús vendrá en una fiesta bíblica, en mi postura. Creo que todas las fiestas del Señor no están por estar, tienen un cumplimiento profético. Jesús murió en la Pascua, fue a la tumba en panes y levadura, resucitó en el Shabbat de esa semana, al final del Shabbat, levanta a los muertos del antiguo pacto en la fiesta de las primicias, envía su Espíritu Santo en Pentecostés. Al igual que en su segunda venida vendrá en el sonar de una trompeta. Eso quiere decir que vendrá en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Un día que no se puede determinar ni el día ni la hora. ¿Pero cuánto demorará más o menos la ira de Dios aproximadamente para ti? Aproximado. ¿Cuánto tiempo demorará? En mi opinión, en esta interpretación, si estuviera correcta, no es infalible, si Jesús nos arrebata en Yom Teruah, las copas de la ira de Dios será un proceso de días nomás, de 10 días, desde el primer día del séptimo mes
al día 10, que es Yom Kippur, se le llama los 10 días de aflicción. Esos 10 días de aflicción serán los juicios sobre las naciones, derramadas las Ya, mira, copas de la ira de Dios. ahora te voy a dar una pregunta. Mira, en tu explicación te vas a dar cuenta, una de las fallas de tu posición, pues para mí es fuerte, mira, es fuerte, pero antes de hacerte la pregunta, quiero que tú me relates. O sea, tú dices, tú has hablado de la disertación de los 7 años, ok. O sea, en todo ese lapso de tiempo, desde que empiezan los 7 años hasta que terminen los 7 años, solamente va a haber una sola resurrección para ti, ¿no? O sea, viene el arrebatamiento. Hay 4 resurrecciones según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Tiene una orden secuencial también. Que dijo que es el siguiente. Primero, Cristo, las primicias, los que son de Cristo y los que son del fin. Hay 4 resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones han ocurrido hasta el momento? Aparte de las que Jesús hizo y Elías y Eliseo. No estamos contando esas. Estamos hablando de la doctrina de la resurrección que habla Hebreos capítulo 6. Son 4. Cristo, las primicias, esas 2 han cumplido, pero hay 2 que no se han cumplido, que serían en su venida, que serían el arrebatamiento, en el jarpazo. Y la otra segunda resurrección es la resurrección de los impíos al final del milenio en el juicio del gran trono blanco. Ok, ya te capté. Por eso te digo, en el lapso de los 7 años va a haber solamente una resurrección, ¿no? ¿Cómo? Disculpa de nuevo. En el lapso de los 7 años va a haber una sola resurrección para ti. Según la interpretación que yo sugiero, sí. Al final de la final trompeta. Sí. Ok, mira, ahora te voy a dar un texto que me mueve mucho tu posición, porque mira, te voy a dar Apocalipsis capítulo 20, verso 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso te voy a leer del 1 mejor para ser ordenados. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Acá viene lo importante, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, primera pregunta del verso 4. ¿Está explícito que está hablando de una resurrección en el verso 4? Por supuesto que sí. ¿Qué clase de resurrección? Lo que no se dejaron marcar por la bestia. Ok, la pregunta es, si tú me estás hablando que tú crees, se supone que en ese lapso de tiempo iba a haber el arrebatamiento más la resurrección de todos los que estaban en Cristo, el texto no se presta para eso. O sea, hay que ser honesto, el texto se presta para una resurrección distinta. Acá además se especifica que va a haber una resurrección de los que fueron muertos por los decapitados por la bestia. O sea, ¿cómo explicas eso? O sea, hay que ser honesto. El texto se da claridad. Es súper claro, está más que claro. Está hablando que están dentro del milenio. Está hablando de la resurrección de los justos. Vamos a leer el texto en 1 Corintios 15, verso 21 al 24, para no agregar más resurrecciones de lo que está escrito en la Biblia. Porque así, en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 24, porque así como en Adán todos mueren, ya, por el pecado, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Vamos contando, cuenten conmigo, a ver si saben contar. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Yo veo, por comprensión lectora y porque tengo el Espíritu de Dios además, que hay 4 resurrecciones, las cuales 2 se han cumplido. Jesús cuando resucitó al tercer día, estando 3 días y 3 noches, cumpliendo la señal de Jonás, y las primicias que levantó el Señor en el capítulo 27, verso 52 de Mateo. Las primicias. Ahora, la tercera resurrección de este orden que Pablo explica a través de la sabiduría de Cristo no se ha cumplido. Y esa es la que tú estás nombrando, hermano John, y esos decapitados obviamente está haciendo una diferenciación el Señor por la recompensa, porque no todos vamos a recibir la misma recompensa. Cada uno va a recibir recompensas distintas conforme a las obras que hayamos hecho en la carne. Por eso dicen los decapitados que no se pusieron la marca de la bestia y no negaron nunca al Cordero. Por eso tienen la potestad de dominar y de ser reyes. Ok, basta, pero se supone que tú entiendas que estos decapitados van a resucitar junto con todo lo del arrebatamiento, todo ese paquete, ¿no? Eso es lo que tú crees, ¿no?
Exactamente, así lo dice el texto, porque está hablando del milenio. Comienza el milenio, fue atado Satanás, está hablando de ese contexto. Y ahí está haciendo una diferenciación de aquellos que no se pusieron la marca y que murieron hasta, no negaron la fe, prefirieron ser decapitados antes de negar la fe. Ok, pero no solo está haciendo la diferenciación, sino no menciona el arrebatamiento acá y tampoco no menciona las otras resurrecciones de la otra persona. Obviamente no lo dice, pero nosotros entendemos por doctrina que el apóstol Pablo ya le había sido revelado este orden de cronológico de resurrecciones. No podemos agregarle otra resurrección, John, a lo que Pablo ya dijo. Por eso te digo, o sea, si tú lees el verso 4, te das cuenta que está haciendo una especificación a la resurrección de los que no dejaron marcar la bestia, pero ni siquiera implica, o sea, mi pregunta es, implícitamente de este texto, o sea, votando, o sea, cualquier creencia, implícitamente uno puede decir, de este texto, conclusión también está implícitamente relacionado al arrebatamiento, o implícitamente a toda la resurrección hasta del apóstol Pablo, pues no da, o sea, acá ya tienes que inferenciar forzosamente una inferencia fuerte, Bastian, en el texto, en el verso 4, está clarísimo, o sea, implícitamente llegas a la conclusión. Okay. Vamos a leer de nuevo. La escritura nos detalla 8 resurrecciones. 8. Aparte de estas 4 que te nombré como doctrina. Primera de Reyes 17, verso 17 al 24. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 32 al 37. En el 13, verso 20, 21. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17. Lucas 8, verso 40 al 56. Juan 11, verso 38 al 44. Hechos capítulo 9, verso 36 al 42. Espera. El 20, verso 7 al 12. Estas resurrecciones que te acabo de mencionar, que son 8, ya que lo hacen los 2 profetas y aparte Jesús y los apóstoles, estas resurrecciones, ninguno de ellos tuvo cuerpo glorificado. Ahora, las que Pablo habla en 1 Corintios 15, verso 21 al 24, está hablando de esos cuerpos glorificados. Cristo, el primero, las primicias, los que son de Cristo en su venida, que es el jarpazo, arrebatamiento, y el cuarto es el fin, que ese es el juicio, o sea, la resurrección de los impíos. ¿Ok? Si tú quieres agregar una quinta resurrección a ese orden, bueno, allá tuyo, pero yo me quedo con lo que dice el apóstol Pablo. No, para terminar, para pasar con otro. En el 4, ¿tú percibes el arrebatamiento? Porque yo no veo en ninguna parte en el Apocalipsis 24. Te acabo de mencionar, una persona que ya ha estudiado este tema puede concatenar los versículos e entender que los versículos se complementan. El arrebatamiento, después del arrebatamiento vendría el milenio. Por lo tanto, implícitamente ahí se encuentra el milenio y el arrebatamiento juntos, aunque el texto no lo diga. No es necesario ser muy inteligente para llegar a esa conclusión. Okay. Adelante, aquí. Posición también de que no pasará, ¿no, Carlos? Aprende tu micro, Carlitos. Bendiciones. Es el error de Apocalipsis 20, claro. Él confunde la resurrección esa. Pero haz tu pregunta. Capítulo 20. Y él dice esa pregunta. Haz tu pregunta, Carlos. ¿Una pregunta? No, le pregunto yo a Bastián, que tiene una ensalada de doctrinas, pero confundidamente. Yo le aconsejo a Bastián que contacte al pastor Elías Chávez, que van a hacer una especie de congreso por Zoom, lo van a hacer, y hay varios exponentes de escatología y teología. Le aconsejo que vaya a estudiar. Carlos, de momento pregunta. ¿Quieres preguntar algo o no? Carlos, no, gracias. Estoy estudiando Derecho, tengo cosas más importantes. ¿Te hace falta eso, Bastián? Ok, Carlos. ¿No vas a preguntar el arrebatamiento dice que el arrebatamiento al final de la gran tribulación. Y dice que era Satanás encarnado. Oye, pero ¿cómo? Oye, qué terrible. Si el único... Carlos, disculpa. A ver, quiero aclarar eso. A ver, ¿cómo? Satanás encarnado. Tú dijiste que Antíoco Epífanes era Satanás encarnado. Pero eso es una hipérbole. Es una hipérbole. No sé si tú has ocupado una hipérbole. Cuando tú dices, llamé a la hermana... A ver, escucha. Entiendo la figura literaria. Pero ahí entonces, ¿por qué me estás...? Escucha, Carlos, un ratito. Es una hipérbole. Sí, fue tan malo Antíoco Epífanes, que es la viva imagen de Satanás. Entonces yo hice una hipérbole dando a entender que era el Satanás mismo, el Satanás encarnado. No lo está diciendo explícitamente. Mandaba a matar a los que estaban circuncidados, mandó a quemar los libros de la ley. Que tiene Satanás encarnado, el anticristo.
Un ratito, Carlos, espérate. No pidas tu micro, uno por uno, Carlos. Un ratito. Ok. Sí, más que nada era una hipérbole. ¿Tú lo entendiste bien, John, cierto? ¿O lo expliqué mal yo? No, así lo entendiste, cualquiera lo entiende. ¿Por qué no, Carlos? Que lo entendí mal. Sí, Carlos debe tener un problema cognitivo. No es una falacia ad hominem, pero puede ser que tenga un problema. Carlos, Y bueno, que Dios te ayude y te sane el Señor. haz tu pregunta, Carlos. No, él dijo que el arrebatamiento es al final de la gran tribulación. Sí, eso ha dicho, pe. Eso ha dicho, es su posición de él. ¿Cuál es el problema, Carlos? Es su posición de él. Si tú discrepas, no hay problema, Carlos. ¿Qué Sí, pasa? yo discrepo con eso. Así es, pe. Yo también no El postulo. ¿Cuál es el problema? arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Así, son posturas, Carlos. Son posturas. Un ratito, Basti, antes que me olvide. Tú cuando dices tú que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero no por la ira, ¿no eres del grupito que dice que se ubican en los 3 años y medio? No. Porque hay un grupo que se ubican en los 3 años y medio. Y piensa que en los 3 años y medio va a pasar la A los 7 años, al final de los 7 años. ¿En discrepas con eso, Bastián? Hay un grupo que piensa que va a pasar los 3 años. A ver, a ver. Ese es de los 3 años y medio que son y se van a los 3 años y medio. Esa es una postura mistribulatoria, ¿ya? Conocen al anticristo, pero no viven los 3 años finales, 3 años y medio finales. Yo no soy de esa postura, yo soy post-tribulacionista. Yo creo que al final de la trompeta vamos a ser arrebatados. A la séptima trompeta. Por ejemplo, la teología avanzada es mitribulacionista. Por ejemplo, si hay 3 posturas, lo importante acá que no es doctrina fundamental esto, porque ninguna niega la venida de Cristo. Si alguien aquí negare eso, obviamente eso sí es condenatorio. Ahora sí, Apolo, me interesa un poquito tu explicación. ¿En qué discrepas con Bastián? Para que no lo saben, tiene la misma postura, pero de repente otra argumentación. Apolo, te escuchamos. Sí, Bastián, quiero que añadas a tu expediente, a tu conocimiento, la escritura, ya que yo no sé si ha sido la presentación de hoy un tema solamente y netamente histórico, que está muy bien, pero sería bueno que a los hermanos le hayas fundamentado con unos textos bíblicos, por ejemplo, Mateo 24, léanlos en sus casas, para que el mismo Espíritu Santo les hable en un contexto de un orden profético. Tú dijiste que el arrebatamiento es en la séptima trompeta. Quiero que añadas del sexto y séptima copa de la ira, porque voy a dar lectura a algo muy interesante, que por algo el Señor utiliza mucho el 7. En el 7 el Señor hizo su reposo. Dice Apocalipsis 16, 12 al 21, pero voy a leer una parte nada más, porque el texto es grande, que está la sexta copa de la ira y la séptima. ¿Qué pasa en la sexta y séptima? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y viene aquí. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¡Ey, un momento aquí! Si realmente el Señor vino en la séptima trompeta, ¿por qué todavía está el falso profeta, el dragón y la bestia? Esa es la primera cuestión. Primera argumentación. Segunda, verso 14. Pues si son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Este día que hablan los apóstoles. Gran día del Dios Todopoderoso. Y el Señor, este es el segundo poderoso argumento, y el tercer fuerte y poderoso argumento es el capítulo 16, verso 15, cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y lo que pasa en el séptimo ángel, cuando su copa es derramada por el aire, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Cuando el Señor te dice, hecho está, es el arrebatamiento. El verso 15 te dice que es su venida cuando los reúne para el gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo será eso?
Eso es al final de los tiempos, puesto que todavía está el dragón, la bestia y el falso profeta todavía vivos. Entonces, ¿qué es lo que llevaría yo a un entendimiento? Es que yo tengo una posición ligeramente distinta al hermano Bastián, ya que también soy futurista, post-tribulacionista y premilenialista. Pero en el caso del Bastián, él dice que solamente en la séptima trompeta será el arrebatamiento, a la final trompeta, pero nos dan más detalles en la sexta copa de la ira y en la séptima, que habla explícito, texto explícito, que ahí será su venida, en el día del Dios Todopoderoso, tal cual dicen todos los apóstoles, el día del Señor, también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que matará, ¿no?, al hijo de perdición con la espada de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, todavía está, Bastián. Entonces, quisiera que tú lo repases, ese tema de la sexta copa de la ira y la séptima, que está muy, muy interesante. Apolo, me interesa, Bastián, lo que tú le has escuchado a Apolo, ¿a qué parte discrepas? A ver, ¿le has visto algo incorrecto? ¿O cómo? ¿Tu análisis de lo que le has escuchado? No, es interesante, interesante. Yo respeto bastante lo que plantea Apolo. Hay cosas que realmente no estoy de acuerdo con lo que él dice, de ciertas enseñanzas, pero aquí no tengo mucha discrepancia. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer preguntas. Sí, Estuve atento. Adelante. Haz tu pregunta, por favor. Adelante, tiempo. Mar, creo que te llamas, ¿no? Adelante, Mar. Hola, hola, ¿cómo están? Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que se encuentran presentes. Bueno, yo estaba escuchando la exposición de nuestro hermano, se respeta, pero creo que hay una incongruencia de porte un buque, porque esto pasa cuando desconocemos la dispensación de los tiempos. Entendemos que existen 7 dispensaciones, nosotros nos encontramos en una especial, la dispensación de la gracia. Luego viene la dispensación de la ira. En 1 Tesalonicenses hay una exhortación por medio del apóstol Pablo a través de una revelación que él tuvo, ¿cierto?, cuando ascendió al cielo. Dice, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, ¿cierto?, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo le hago una pregunta al hermano. Mi hermano, ¿usted sabe cuando conforme a su estudio escatológico del fin de los tiempos, usted entiende, conforme a la revelación que Cristo nos dio en Mateo 24, porque Mateo 24 es una revelación de cada suceso que iba a suceder, no es una revelación completa, ¿me entiende? Eso es La pregunta, por favor. ya, ¿cuándo comienza el día de la ira? Ya, la pregunta que le hago a usted, ¿cuál ira? ¿La ira de Dios o la ira de Satanás? Porque la Biblia habla de 2 iras. Dice, mira, te voy a responder. Quizás me dejan hablar después. Shalom a todos. Ya, amén. Voy a responderte yo porque creo que con eso de la ira de Satanás y toda esa cosa, yo creo que es un desperdicio de tiempo. ¿Cómo que desperdicio de tiempo, amigo? Amigo. A ver. Ey, para. Oye, amigo, escúchame. ¿Cómo que es un desperdicio de tiempo si la Biblia lo dice en Apocalipsis 12, verso 9? Tú dices que es desperdicio lo que está escrito en la Biblia. Ahí habla de la ira de Satanás que viene sobre la tierra. Sí lo dice, Mar. Haz más directo. Ideas que, ojo, la idea es que pregunta. Se va a retirar se va a retirar Bastián y vamos a conversar de diferentes posturas. Tranquilo, la idea es que preguntes, Mar, no que le impongas tu posición, tu postura. De la ira te está preguntando, Mar. Sí, yo hice la pregunta porque quería que fuera al grano, pero si la vas a desviar conforme a su... Yo no voy a desviar nada. Te pregunto a ti, ¿a qué ira te refieres? ¿A qué ira te refieres? Porque hay 2 iras. 2 iras en la escritura. Pero, ya, estoy hablando de la ira de Dios. La ira de Dios, hermano. La ira de Dios ocurre cuando el séptimo ángel toca la última trompeta, somos arrebatados. A la final trompeta, somos arrebatados. Y ahí comienza la sucesión cronológica secuencial de las copas de la ira sobre la tierra. Ahí dice, son la ira de Dios. Está claro el texto. Capítulo Apocalipsis, el capítulo 16 en adelante. Ahí tienes toda la... todo escrito. ¿Me permite rebatirle? No. John, eran preguntas, no era de refutar, ¿o no? No, yo subí porque... No. Tranquilo, los hermanos que están subiendo. Shalom, amados. Tal vez me dejan
Opinar. Los alumnos están subiendo para preguntar. Si no quieren preguntar, quieren opinar, pues espérense que se retire Bastian. Vamos a conversar, no vamos a quedar acá de largo, tranquilo, no sea lo que. Adelante, José, ¿quiere preguntar o no quiere preguntar? Si no, al grano, José. Si quieres opinar, no es el asunto es preguntar. Prende tu micro, José. Shalom, amados, a cada uno de ustedes. No voy a opinar, voy a esperar después de que terminen todas las preguntas. ¿Les parece? Voy a aguantarme a que... Ok, sigan con las preguntas. Esa es la idea. Mira, Bastian, voy a aprovechar que tú estás acá. Bueno, más bien gracias por la explicación. Yo repito, hablando bíblicamente, históricamente, las dos posiciones tienen, para mí personalmente, tienen respaldo, o sea, tienen lógica, tienen sensatez. Para mí, al 100% las dos, yo lo tengo, mi posición personal es esa, como le digo. Si no, como le digo, con ciertos textos un poquito más me inclino a una que la otra, pero las dos posturas para mí no es que una que te dé loco, o uno diga, no. En este caso, para mí las dos, sí, históricamente, bíblicamente, son bastante sensatas las dos posturas. Basta, te voy a decir una cosa públicamente que, a ver, si puedes me lo aclares, porque tú ya sabes, ya cuando yo tengo un pronunciamiento, mucha gente me sigue, se comienzan a cuestionarme. Le voy a repetir lo siguiente. Yo le digo todo lo que conozco de Bastian. De Bastian conozco, todos sabemos que él guarda la Torah. Ya lo sabemos. Ya, ok. Yo le voy a pasar que en el debate lo dije claramente que yo no lo considero judaizante. Hablo por mi persona. Porque yo entiendo que la Biblia dice judaizante para nosotros en la comunidad evangélica cuando alguien lo relaciona guardar la Torah como medio de salvación. Es decir, si Bastian me dice, no, yo veo que tú eres buen hermano, lo que sea, pero tú no te circuncidas físicamente, tú no guardas la Torah, tú, yo no eres salvo para mí. El día que Bastian me diga eso, para mí sería un judaizante, lo diría públicamente, lamentablemente porque le tengo aprecio, pero lo diría, ¿ves? La pregunta es, yo he conversado privadamente con él y públicamente, ¿Bastian es así? No es así, listo, para mí es cerrado, o sea, para mí no hay Biblia, o sea, yo, si voy a criticar a alguien, lo tengo que criticar con la Biblia, si no, no puedo, o sea, como le digo, no comparto lo que Bastian guarda la Torah, no la comparto, pero no tengo argumento bíblico para estar criticando su forma de interpretar. Así de sencillo. Con esa respuesta que él me ha dado, que no lo relaciona con la Torah, listo, yo estoy cerrado y estoy satisfecho. Ya le he dicho a usted, hay hermanito que le gusta imponer sus creencias. O sea, hay hermanito con todo eso, les pica, le fastidia que Bastian guarda su Torah. Pues si usted quiere decir judaizante, pues dígale usted. Pero a mí no me va a ver decir a las personas tipo Bastian judaizante. Yo no voy a decir públicamente ni en privado. Yo al judaizante le digo al que me relaciona literalmente con la salvación. Listo, a los hermanos le digo. Ahora también me han preguntado, dudan de ti, Bastian, si tú crees que Cristo es Dios respecto a Dios. Con respecto a Dios, yo he hablado privadamente con Bastian, no se quiere pronunciar porque me dijo de frente, es cierto, estamos hablando de un Dios inescrutable que nadie lo tiene clarísimo, inclusive yo soy trinitario, y le he dicho muchas veces que caigo en la inferencia para tener una doctrina trinitaria, por supuesto que sí, y eso tampoco nadie está obligado a estar diciendo, uno se lo puede guardar. Lo que sí es importante, ojo, lo que sí es importante para mí era que se pronunciara sobre si Cristo es divino como el Padre, si un Dios, una divinidad verdadera. Él me lo ha dicho privadamente que sí, entiendo que públicamente lo ha dicho que sí, pero ojalá esta partecita más lo aclares de Cristo, Bastian, y cerramos el tema, porque ya yo les he dicho, hermano, con todo eso le digo, si no les parece la actitud que yo tengo con Bastian, lo sentiré, hermano, pero yo no, usted ya me conoce, no soy religioso, yo tomo muchas veces decisiones raras que ustedes a veces me critican, a veces me felicitan, pero soy así, porque la mayoría pisa otra cosa, yo no voy a estar a la mayoría, yo voy a mis principios, ya le he dicho bien claro. ¿Lo podéis aclarar lo de Cristo, por favor, Bastian, nada más así puntualmente, por favor? Cristo es Dios, eso está claro, pero no se puede entender. El que quiera creer entenderlo está ocupando su razonamiento simplemente. Hay cosas en la Biblia que, como dice Deuteronomio, que Dios nos ha revelado y otras no. Punto. Hay cosas que las vamos a entender cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Cuando seamos arrebatados y estemos con el Cristo de la gloria, con nuestro Señor, ahí vamos a entender muchas cosas como lo dice 1 Corintios 13. Hay muchos misterios y uno de ellos es la divinidad de Dios. Yo no puedo explicar eso con una simple teoría trinitaria o triteísta o monoteísta, modalista o unicitaria. Arrianista no, porque el arrianismo va en contra directamente con la escritura. Pero la Biblia dice... Sí. No, suficiente, te conozco. Quieres mantenerlo, tener una mayor calidad para pronunciarte, eso es lo correcto, así tiene que ser. Basta, antes que me olvide, ojo, ustedes saben que muchas veces hasta yo le digo hermanos, hasta un católico, un mormón, un adventista, le puedo decir hermanos, lo que sea, ojo, yo le digo porque yo me baso en Hechos capítulo, no me acuerdo ahorita el texto, donde Pablo le dice a los fariseos, ojo, le dice hermanos, o sea, yo por cordialidad, usted me van a ver diciendo a muchas personas hermanos, yo ya le he dicho muchas veces que la Biblia sí me da esa tregua, ese respaldo para decir, pero otra cosa es decir hermanos en la fe.
Hermanos en la fe, yo no le digo a cualquier cosa. Y ahora, cuando yo les he dicho hermanos a Bastian, yo sí estoy diciendo hermano en la fe. Ojo, a Bastian sí le estoy diciendo hermano en la fe. No le estoy diciendo por cordialidad, como usted me van a ver diciendo a un católico. Solamente eso, claro. Gracias, Bastian. Si algo quiere decir, más bien, muchas gracias por tu participación. Lo voy a subir a YouTube para los que quieren ver con más tranquilidad su disertación de Bastian. Adelante, Bastian. ¿Algo quieres despedirte? No, nada, gracias John por invitarme. En primera instancia esto era hacer un debate, pero tú me permitiste dar la enseñanza y bueno, gracias. Que el Señor te bendiga a ti, a tus hermanos que te siguen. Y bueno, sigue peleando por la verdad, que como dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Gracias. Bastian, hay 140 personas. La aclaración que me pediste, ¿te acuerdas de lo que yo me pronuncié? Sobre que dije de que no te juntes con tu amigo judaizante, algo así que me estabas pidiendo. Acá está mucha gente creo. Ah, claro, sí, cuando ese día tuvimos un debate, al final del debate tú dijiste unas palabras que después tú lo rectificaste, que no te juntes con tu amigo judaizante. En primera instancia dijiste eso, pero después te referiste a aquellos específicamente, que eran dos personas, ¿cierto? Que era Antonio, si no me equivoco, Antonio Afoso, y la hermana Sony, si no me equivoco. Así es, pero lo aclaro que no me refiero a no me dirigí directamente. Me refería a esas dos personas, no le dije su nombre porque como no estaba, como era un debate, no quise decir, me refería explícitamente a esas dos personas nada más que yo conozco por ahora. Ok, gracias, hermano, bendiciones. Sí, yo también digo lo mismo.